Vamos a orar para iniciar esta preciosa jornada con el Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, que es tu tiempo. Es un momento, Señor, único para conocerte y encontrarte. Hoy te glorificamos, Padre Celestial. Te alabamos, mi Señor, con todo nuestro corazón. Y a tu Hijo Jesucristo, nuestro amado. Gracias, Señor, también por la iglesia, por los que estamos hoy reunidos en torno a ti. Gracias por la preciosa palabra de Dios que nos has dado para animarnos, Señor, a conocerte y a cumplir tus propósitos. También con el mensaje de hoy, Señor, prosiguiendo hacia la meta, sea lo que necesitamos hoy recibir de ti, que sea la palabra viva que me va a despertar y me va a alentar a crecer en ti, a avanzar a pesar de los obstáculos y crecer, Señor, en las dificultades y en las pruebas, porque para eso la iglesia ha venido al mundo, Señor, para que aún en las crisis más grandes seamos luz a las naciones. En ese tiempo estamos nosotros puestos, Señor. Gracias por las pruebas que tú, Señor, nos das, porque es lo que nos permite madurar en nuestra fe. Muchas gracias, Señor. A ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes a toda la familia en Cristo. A los que vienen por primera vez también les saludamos y sean muy bienvenidos. Estamos hoy exponiendo la palabra del Señor y pidiendo discernimiento del Espíritu Santo para que Él nos muestre toda la verdad que necesitamos conocer en nuestra propia vida, primero partiendo por nosotros, que tú reveles, Señor, qué hay en mi corazón en este momento, cómo estoy yo en mi vida en Cristo. Y también hacia afuera, Señor, para conocer, Señor, las circunstancias de otras personas, más allá de la iglesia inclusive. Despierta en nosotros amor, Señor, para hacer a lo que tú nos has llamado, al servicio y a la gran comisión. Pongamos entonces, lo primero, nuestro mensaje de hoy se titula Prosiguiendo hacia la meta, en base a la carta a los Hebreos capítulo 12. Vamos a introducir un poco este mensaje comentándoles cuál fue el origen de esta carta, que más bien tiene una estructura de sermón, más bien, ¿sí? No de carta, pero estaba dirigida a cristianos de origen hebreo, lo que llamaríamos judíos también para darnos un poco más a entender. ¿Qué estaba pasando con los cristianos? ¿Qué le estaba pasando a este grupo en particular? Se estaban alejando de Cristo, al cual habían entregado su corazón. Eran cristianos dedicados, consecuentes, estaban dispuestos a pasar pruebas, pasaron humillaciones, persecuciones por causa de Cristo. Estamos hablando del siglo I de la era cristiana, estamos hablando de un tiempo donde muchas personas aborrecían a los cristianos, partiendo por los mismos judíos, ¿sí? Los mismos judíos no querían nada con los seguidores de Cristo. Y en muchas partes del mundo antiguo, ¿cierto? En distintas partes de Europa, África y Oriente Medio, fue bastante difícil empezar a compartir el Evangelio entre grupos de personas, muchos de ellos paganos, personas que vivían en la idolatría, y los judíos que vivían bajo el alero de la ley de Moisés. O sea, ellos vivían por la ley y por las obras. ¿Qué pasa acá? En Hebreos, disculpe. El autor de esta carta alienta a los cristianos a que perseveren en su fe a pesar de las tribulaciones y las dificultades. Es que fueron tantas que muchos de ellos empezaron a volver atrás. Querían volver a sus antiguas tradiciones, a la ley, ¿cierto? A vivir por las obras, a todo lo que eran los rudimentos, ¿cierto? De la antigua religión. Estaban volviendo atrás, se estaban desinflando, estaban perdiendo algo precioso que ellos habían ganado por la gracia de Dios, que era la persona de Cristo. Habían ganado el Evangelio, la salvación por gracia, una vida de fe verdadera, sincera. Y estaban retrocediendo. Hebreos 12
Vamos a leer nuestro pasaje clave, Hebreos 12, versículos 12 y 13. Lo dice claramente en este versículo: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces decíamos que estos cristianos estaban experimentando manos caídas. Ustedes imagínense experimentar, usted cuando está ese lleno de temores, de cansancio mental y físico, sus manos como que tienden a colgar, ¿no es cierto? El cansancio es tal que sus brazos ya no se pueden levantar. Hay un desánimo. Y sus rodillas, dice, las rodillas con las cuales nosotros debemos caminar, estaban como quietas, no se podían mover. Es una sensación física y emocional muy fuerte que habla de una tremenda opresión interna que ellos estaban viviendo. Pero no era solamente por las persecuciones, porque de hecho estas cosas, ¿cierto? La tribulación, las dificultades, la defensa de mi fe, a pesar de lo que esté viviendo, al revés, me debiera de fortalecer en mi fe. Es todo lo contrario. Pero había algo en el interior de estas personas que se estaba apagando. Ellos estaban perdiendo la batalla porque no estaban tomando una decisión sincera por Cristo, no estaban dándole lugar nuevamente al Señor para que les diera vida espiritual. A veces el desaliento, a veces la falta de perseverancia, el enfriamiento espiritual nos aleja del Señor. Y muchas veces, como decíamos, los problemas, las dificultades, son herramientas que Dios usa para fortalecernos, para levantarnos en fe, para proseguir hacia la meta a la cual hemos sido llamados, que es Cristo Jesús. Entonces hablemos ahora de la seguridad del amor de Dios. Los invito a que hablemos de esto en Hebreos capítulo 12, versículo 11. La seguridad del amor de Dios. ¿Qué dice Hebreos 12, 11? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Estamos hablando de la disciplina divina, ¿ya? Del Padre Celestial. La disciplina no es solamente, no es castigo, la disciplina es amor, es cuando Dios pone límites, cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos enseña, cuando el Señor nos prepara a nosotros, nos forma, nos modela, nos dirige. Eso es disciplina, es puro amor. Es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A veces a ninguno de nosotros nos gustaría tal vez una corrección en amor, ¿cierto? Aunque sea en amor, a veces nos cuesta recibir estas cosas, porque a veces nos resistimos al cambio. Y dice esto, pero después dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es como cuando una mujer tiene dolores de parto y uno dice que terrible, ¿no? Y este bebé, qué sufrimiento a veces para algunas mujeres, las contracciones, es tremendo, ¿no? Y no se sabe cómo poner, y que se pone de lado, es una cosa complicada, y las contracciones van aumentando, pero una vez que el bebé nace, los dolores desaparecen. ¿Y qué viene? Viene el apego, la alegría de que su hijo ha nacido sano, y que lo puede ver por primera vez fuera de su vientre, que lo puede tocar, lo puede abrigar, lo puede acoger. Eso también tiene que ver con lo que estamos hablando hoy día. Después, a veces, de la disciplina y que produce un cierto grado de tristeza en nuestro corazón que se resiste, viene el gozo, viene el fruto apacible de justicia en el cual Dios quiere que nos ejercitemos. Fíjense en Isaías 40, 31 y en 2 Corintios 4, 16, nos habla de que la vida de fe, una vida de fe genuina, nunca envejece. Isaías 40, 31, por favor. La vida de la fe genuina nunca envejece. ¿Tú tienes una vida de fe genuina? En vez de envejecer esa vida de fe, va a rejuvenecer tu persona. Lo dice Isaías 40. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. También segundo los Corintios 4, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando,
el hombre interior, ¿cierto? El interior, no obstante, se renueva de día en día. El hombre interior es el hombre espiritual. El hombre interior va creciendo, a pesar de que el exterior, el humano, ¿cierto? El rostro, la piel, las canas, ¿cierto? El cuerpo muchas veces se va cansando. Ese va envejeciendo, va menguando, pero el hombre interior se va fortaleciendo en fe, ¿ya? Nunca envejecemos en una vida de fe genuina, nunca, nunca. Por el contrario, siempre la carrera que nosotros llevamos por delante, en vez de fatigarnos, ¿cierto? Al final de la carrera salimos como más fortalecidos. Es el efecto contrario. Sin embargo, los cristianos de la epístola a los hebreos estaban cansándose. Ya estaban en la carrera, en un momento ya estaban soltando la toalla, como decimos, ¿sí? Ya después de un principio fructífero en la fe, estaban decayendo. Hebreos 10:25 dice lo siguiente. Hebreos 10:25 y versículo 32 también. Todavía estamos en la carta a los hebreos. Si ustedes notan, estamos en el contexto del capítulo 10, el capítulo 12, y después vamos a ver el capítulo 11 de Hebreos también. Todo está relacionado. Dice, no dejando de congregarnos, dice esta carta, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquel día que se acerca es la venida de nuestro Salvador Jesucristo en su segunda venida gloriosa en los tiempos finales. Y también dice Hebreos 10, pero traed a la memoria, miren lo que dice acá. El autor de esta carta le está diciendo a estos cristianos hebreos, recuerden los tiempos pasados, cómo era antes la cosa, cómo ustedes están viviendo la vida en Cristo, la vida en el cuerpo, como iglesia. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. O sea, claramente ellos pasaron pruebas tremendas y pasaron muchas de ellas, ¿sí? Victoriosos. Ellos vencieron muchas de estas cosas con la ayuda del Espíritu Santo, con una fe firme y madura en el Señor. Pero, ¿qué le estaba pasando a los cristianos hebreos? Estaban considerando volver a los símbolos de los sacrificios del Antiguo Testamento. En vez de estar en el sacerdocio nuevo de Cristo, ¿qué les había pasado? Se estaban endureciendo internamente. Les estaba pareciendo deseable volver a la ley. ¿Qué pasa entonces cuando un creyente se desliza de la palabra de Dios y se descarría? ¿Cierto? ¿Qué ocurre cuando nosotros nos empezamos a descarriar? ¿Qué ocurre cuando la oveja se descarría del rebaño? El Padre Celestial, que es el pastor, ¿sí? El gran pastor, nos corrige a nosotros con su vara, ¿cierto? Pero no con una vara para golpearnos, sino como el cayado del pastor, que es un cayado curvo, en el extremo, ¿cierto? Le toma por el cuello a la oveja y la trae de vuelta al rebaño. Eso es lo que hace. La trae de vuelta a su rebaño con cuerdas de amor. Y la trae para formarla de nuevo en sumisión y obediencia. Nosotros necesitamos ser formados. Así como los hijos que tienen muchos de ustedes, sus propios hijos ya pequeños y aún ahora grandes, necesitan ser formados para un futuro, necesitan ser moldeados y preparados. El colegio les da formación, ¿cierto?, educacional, pero realmente son los padres los que realmente les dan los valores, el sentido de moral, del bien y el mal, principios, ¿sí? Así también nuestro Padre Celestial nos guarda, nos disciplina, para ejercitarnos en un ejercicio personal de autodisciplina y control espiritual. Es importante que nosotros maduremos estas cosas en nuestra vida si es que estamos pasando un tiempo de enfriamiento. Filipenses 3, versículos 12 y 14, al 14, dice lo siguiente. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, dice, ¿no? Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Este es el apóstol Pablo, no está hablando a nosotros. Hermanos, le está hablando a los creyentes, a los cristianos. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué cosa es que él todavía no ha alcanzado? Dice el versículo 12 arriba.
que todavía no es perfecto. Ninguno de nosotros es perfecto humanamente, pero en el Espíritu Dios nos hace perfectos. Dios nos puede perfeccionar en la fe y en una vida del hombre interior. Dios nos perfecciona para hacernos perfectos, ¿sí? Mientras permanecemos en el Espíritu, apegados al Señor, nosotros somos perfectos en Él. Dependientes de Él, nos perfeccionamos en Él. Separados de mí, dice Juan capítulo 15, nada podéis hacer. Entonces dice el versículo 13, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. No pongamos nuestros ojos atrás, nuestros ojos van delante de nuestro rostro. Usted no tiene ojos en la espalda, usted tiene los ojos adelante. Nosotros debemos dejar lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estamos hablando del plan de salvación por medio de Cristo en la cruz, ¿no? Él pagó por nuestros pecados. Él, y solamente en Él, nosotros podemos tener la garantía de la gloria eterna que Dios nos prometió en Cristo. El autor de Hebreos nos anima a seguir avanzando en la vida cristiana como corredores. Igual que en una carrera en las Olimpiadas, somos llamados a correr y terminar esa carrera hasta el final. Es bien interesante que también Hebreos 12 nos habla de que levantemos las manos caídas, ¿cierto? Te levanta sus manos. Debemos levantar la mano. Lo primero que tenemos que hacer es levantar nuestras manos para alabar a Dios y después para actuar conforme a lo que Dios nos proponga. Y las rodillas paralizadas. ¿Cómo voy a llevar una carrera con Cristo si mis rodillas se paralizan? Soy llamado a pedirle al Señor sanidad. El Señor me va a construir sendas o caminos derechos por donde mis pies, aunque estén torcidos, se van a enderezar. Lo cojo no se saldrá más del camino, sino que será sano. Vamos ahora al segundo punto, que es mantener la salvación con firmeza. Vamos a mantener nuestra salvación con firmeza. ¿Sí? La salvación no la hemos ganado nosotros, sino que Cristo nos dio salvación por medio de su vida, por medio de su sacrificio en la cruz. Hebreos 12, versículos 1 al 2, dice lo siguiente. Estamos en Hebreos capítulo 12, estamos en el contexto del pasaje. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estos dos versículos son lo más maravilloso que uno puede haber leído en su vida, ¿no? Después que uno lee esto, uno se queda reflexionando un buen rato. Dice acá que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos está asediando. El asedio es muy común. En el mundo antiguo las ciudades eran fortificadas, eran amuralladas y se asediaban con ejércitos invasores que las sitiaban. Entonces dice que el pecado muchas veces nos está sitiando, rodeándonos, dejándonos sin agua y sin comida, ¿sí? Y eso empieza a ocurrir porque nosotros les damos cabida a pensamientos, actitudes, tal vez a malas relaciones o malas decisiones que no las hacemos dependiendo del Señor. En vez de enfrentar una dificultad, una prueba, una decisión importante que debo tomar, lo hago a solas, no le pregunto a nadie, no tomo decisiones en conjunto con mi esposa a veces, no le pido al Señor en oración que me ayude y me aconseje, no pido consejo en la iglesia a nadie. Entonces es necesario que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, o sea, una actitud de vida que podemos estar llegando equivocada en este momento. Aún en esta pandemia, estar guardando amargura en el corazón, tal vez pensar, a mí nadie me ha llamado, oh, yo me enfermé, pero nadie me ha llamado. Es cierto, a veces puede ser que nadie nos ha llamado, y es bueno que entre nosotros nos llamemos y nos ocupemos unos de otros, y si es necesario aún aportar algo, lo que sea que el Señor nos ponga a hacerlo. Eso es parte del plan de Dios para la iglesia, el dar testimonio entre nosotros, el que nos amemos los unos a los otros. De hecho, los primeros cristianos se caracterizaron
entre los paganos, porque justamente se amaban los unos a los otros de una forma que nunca se había visto antes. Pero es necesario despojarnos de estas cosas. Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera larga que hay que llevar todavía, pero es una carrera maravillosa. Hay muchos, más que tantos obstáculos, a veces hay incentivos en el camino que Dios va poniendo para que perseveremos en él. Uno de esos incentivos, es poner, como dice Hebreos 12:2, poner los ojos en Jesús. Recuerden, al final del camino, en la meta final de la carrera, ¿quién está allá? Jesucristo. Debo poner mis ojos en él, en el autor y consumador de la fe, el cual sí nos da el testimonio de su propia vida, que sufrió por nosotros en la cruz. Sufrió con el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz, menospreciando la burla. El oprobio es la burla, ¿cierto? Es el maltrato al que él se vio expuesto, la incredulidad, la maldad. A pesar de todo aquello, dice que Jesús, ¿cierto?, perseveró porque es el autor y consumador de la fe. Ahora, es interesante también, según podemos buscar en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7, que lo tenemos ahora, que incluso hasta sacerdotes y levitas siguieron al Señor Jesucristo, se hicieron cristianos. Lo dice Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es interesante que incluso en la evangelización, ¿cierto?, el mensaje del evangelio en el libro de los Hechos, un libro que habla de la expansión de la iglesia en el primer siglo en adelante, bajo mucha persecución, bajo muchas pruebas, sin embargo, aún dice que sacerdotes empezaron a obedecer a la fe. ¿Qué les pasó entonces a los cristianos hebreos? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo ocurrió que ellos perdieran esa frescura original y ese vigor en la fe que tenían en el principio? Ellos habían recibido aún a otros cristianos en sus casas que estaban siendo perseguidos. Incluso perdieron posesiones y bienes personales a causa de ser seguidores de Cristo, porque muchas veces, en aquella época, ustedes saben que en las distintas ciudades que estaban bajo el Imperio Romano, se practicaba algo que se llamaba el culto al emperador. Entonces lo que se hacía era poner una estatua de tamaño a escala humana o aún más grande, una estatua de bulto completa, de figura completa del emperador en bronce o en algún otro metal, y se le ponía en los lugares públicos para que la gente adorase la estatua. Imagínense que los cristianos les pedían eso y ellos no lo hacían. Y por lo tanto quedaban inmediatamente fuera de muchos beneficios sociales, entre ellos la ciudadanía romana y muchas otras cosas. Ellos quedan totalmente vetados, ¿ya? Porque ellos no se iban a postrar nunca ante un ídolo, ¿ya? Entonces muchas pruebas estos cristianos fueron expuestos a muchas pruebas y confesaron a Cristo pagando el precio por aquello sin quejarse. Hebreos 10, por ejemplo, lo dice. En Hebreos 10, vamos al versículo 33 y 34, dice allí: por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo. Los vituperios y tribulaciones, los vituperios son ofensas, insultos, maltratos, ¿ya? Vituperar, ofender. Y tribulaciones, dolor, ¿sí? Dice que fuisteis hechos espectáculos, fueron expuestos públicamente a causa de su fe. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Aquí hay un elogio para los cristianos a los que se les dirige esta carta. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Eso en el capítulo 10, pero ya en el capítulo 12 la cosa cambió, ¿no es cierto? Ya hablamos de rodillas paralizadas, manos caídas, algo estaba pasando. Las dificultades externas, como el odio que producía el nombre de Cristo, el ser despreciado, la burla y la mofa constante, el ostracismo social. Imagínense la cantidad de cosas por las que tuvieron que pasar. Incluso sus negocios, sus profesiones fueron afectadas, aún derechos legales. Todo esto finalmente los empezó a desgastar.
Pero Hebreos 12:4 dice esto, miren, Hebreos 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea, acá el autor de Hebreos nos está diciendo que aún ellos no habían, sin embargo, a pesar de todo esto, no habían pasado por ejecuciones ni muerte. O sea, no se había llegado a haber sido lanzados a los leones o haber sido crucificados. No, no habían llegado a ese extremo más radical todavía, ¿sí? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Hebreos 11, que es el capítulo que nosotros conocemos, Hebreos 11, el capítulo que sigue, que se le conoce como el capítulo de los héroes de la fe. Allí se relatan innumerables historias de personajes bíblicos, desde Adán, Moisés, Abraham y otros, que pasaron muchas pruebas y padecimientos por su fe. Entonces el autor de Hebreos nos pone todos esos ejemplos maravillosos para mostrarnos que ellos perseveraron, ¿sí? ¿Qué son a veces nuestros sufrimientos, digo yo, nuestros padecimientos de hoy, comparado con lo que padecieron estos mártires de la iglesia de aquel tiempo? Muchas veces para nosotros perder un trabajo que sí, por supuesto, es importante, nos afecta enormemente nuestro presupuesto, en nuestra condición de vida. Pero ¿qué es eso comparado con alguien que te dice, mira, si tú no renuncias a Cristo, vas a morir decapitado? Así eran las pruebas de aquella época. La misma historia del libro del profeta Daniel. Los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, estaban ante una estatua monumental del rey Nabucodonosor de Babilonia, y ellos fueron los únicos que no se arrodillaron ante la estatua. Y el rey se enfureció, los tomó a los tres y los lanzó a un horno de fuego para que murieran quemados. Pero la escritura nos dice en el libro del profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, que un cuarto personaje apareció entre ellos y era la persona de Cristo mismo, para resguardarlos a ellos del fuego, de este fuego, y más que un fuego que consumió su carne, fue un fuego consumidor, el fuego del poder de Dios, que los liberó de la muerte. Estos hombres salieron ilesos. Y aunque no lo hubiesen salido, igual ellos estaban dispuestos a morir. Pero el Señor los rescató. ¿Cuál es el problema entonces para los cristianos hebreos? Y para nosotros, tenemos que empezar a aplicar este mensaje a nuestra vida. ¿Cuál es la dificultad que nosotros estamos viviendo? La principal dificultad de los cristianos de aquel tiempo no era debido a dificultades externas, como estamos pensando quizás, sino a una debilidad interna. El problema de nuestro flaquear es muchas veces que hemos tal vez debilitado nuestra fe, nos hemos hecho apáticos, hemos transado con el mundo, hemos bajado la guardia. Tal vez leer la Biblia ya se nos ha hecho un poquito monótono. Tal vez no practicamos nuestra fe, no practicamos la evangelización, no amamos al prójimo. Entonces, inevitablemente eso va mermando y dañando nuestra intimidad con Dios. Nuestra vida de oración se enfría, se apaga. Por eso que es importante practicar las disciplinas espirituales, porque son las cosas que nos van a sustentar en el mañana. ¿Hay señales de fatiga en tu vida? ¿Hay problemas en tu corazón? ¿Has relajado tu vida espiritual? Hebreos 12:2, veamos. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Recordemos ese versículo. Allí habla de las rodillas paralizadas. ¿Sí? Hebreos 12:12 al 14. Otra vez dice, por lo cual, levantad las manos caídas. ¿A quién invita el autor de Hebreos? Levanta tus manos caídas, hijo de Dios. Levanta tus manos. No es solamente una acción física, sino lo que es desde tu interior que hace que tus manos se levanten. Es que tú pones tu confianza en tu Salvador. Es que tú no le das tregua, ¿sí? No decaes porque una circunstancia puntual te hizo bajar la guardia, sino que tú dices, no, mi gozo está puesto en el autor y consumador de la fe. Al final de la carrera mis ojos están puestos en Cristo. No están puestas en el dinero, no están puestas en el trabajo, no están puestas en las personas, están puestas en el Señor. Dice aquí, y haced sendas derechas para vuestros pies. Habla de las rodillas paralizadas en el versículo 12. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿A qué nos invita acá? A seguir la paz. La paz es una vida de relación, ¿sí? Una relación en paz,
en armonía con los demás, pero no una armonía diplomática externa, no una cosa de ser bien educado, sino que estamos hablando de la paz de Dios, donde no importa cómo el otro sea, yo busco la paz con él igual. Si no es mi amigo o no es mi amigo o no es, si es cristiano no importa, no depende de aquello, sino depende de mi relación con Dios. Yo busco la paz con los demás porque mi paz está con Dios primero. Yo estoy en paz con Dios, me he humillado, he confesado mis pecados, le he pedido perdón a Dios por una falta grande que he cometido. Humillarse significa simplemente confesar el pecado. Humillarse significa reconocer que he sido orgulloso y entregar mis debilidades a Dios cada día. Señor, a mí me cuesta amar a la gente. Señor, yo no tengo amor por mi prójimo. Ayúdame en esta tremenda debilidad que es fundamental en mi fe, porque yo puedo decir amar a Dios, pero si no amo a los demás, soy un mentiroso, ¿sí? Yo necesito, Señor, amarte a ti, y así como tú me amas a mí, yo amo a los demás. Ahora veamos nuestro tercer punto, puestos los ojos en Jesús. Estamos hablando de buscar la paz con todos, ¿no es cierto? ¿Con qué intensidad estamos orando? ¿Cuántas veces y con qué intensidad oras tú? Es importante que evitemos las controversias con otras personas de fe. A veces empezamos a disputar o pelear con gente tal vez de otras iglesias, y empezamos a caer en luchas doctrinales. Eso es lo único que demuestra un signo de debilidad espiritual. Nosotros tenemos que respetarnos entre nosotros, buscar la paz primero entre la iglesia, entre nosotros. Porque si no tenemos paz entre nosotros, ¿qué le queda a los demás? ¿Sí? Y también con los hombres en general. Hebreos 12, vamos ahora a puesto los ojos en Jesús, ¿no es cierto? Ese es nuestro título. Hebreos 12, versículos 13 al 15. Estamos repitiendo constantemente el pasaje llave, porque es importante que ustedes se centren en la idea principal. Dice el versículo 13, miren, y haced sendas derechas para vuestros pies. Es cierto que el Señor nos está invitando a nosotros a tomar una acción acá. O sea, que yo empiezo a construir delante de mí, con la ayuda del Señor, porque Él me da la sabiduría, la rectitud de pensamiento, me transforma mi mente, el Señor sana mis pensamientos, me hace confesar lo que está mal en mí, dejarlo atrás, y mirar solamente hacia adelante lo que Dios pone delante de mí, y empezar a levantar un camino derecho para mis pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Versículo 14, seguir la paz con todos, dice, no solamente con los cristianos, no solamente con los que son a personas que tienen animadversión hacia mí, sino con todos. Tal vez tú tienes problemas hasta con tu propia familia, con tus hermanos, con una tía, con un primo, con todos. Y la santidad, que es limpiarse delante de Dios, es santificarse, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, si no hay paz y santidad en mi corazón, yo no voy a poder ver al Señor nunca. Solamente cuando busque esa paz de Dios. De hecho, la paz es un fruto del Espíritu Santo. Y la santidad, ¿cierto? Es un atributo divino maravilloso, en que nosotros nos apartamos para Dios y nos limpiamos de toda maldad. Nos purificamos internamente. Las blasfemias que antes salían de nuestra boca terminan. Y de mi boca empieza a salir sabiduría de la palabra de Dios, que yo he aprendido, he memorizado. Versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué dice el versículo 15? Leámoslo de nuevo. Mirad bien, dice, ya me está llamando la atención aquí. Fíjate bien lo que digo acá. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Estamos en el capítulo 12 de Hebreos, recordemos. No vaya a ser que alguno de nosotros quedó atrás, en el camino, botado, y no alcanzó la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque dejé que brotara alguna raíz de amargura en mi corazón. Y esa raíz, que es el enojo con los demás, el hacerme expectativas con la gente que la gente no va a cumplir conmigo. Yo me quedo a veces esperando, ¿cierto? Que alguien me venga a ver, que alguien me va a llamar, cuando en realidad yo tengo que tomar la iniciativa. Yo no puedo pedirle a la gente que haga una vida
que yo me imagino que tienen que hacer. La vida que yo necesito la tengo que hacer desde mi persona primero. El Señor me exhorta al cambio desde mi perspectiva, desde mi individualidad, desde donde estoy yo parado. Pedirle al Señor que Él me transforme a mí primero. No dejemos que broten raíces de amargura en nuestro corazón que nos van a estorbar para alcanzar la gracia de Dios. Y estamos hablando de poner nuestros ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús. Tú cuando le hablas a una persona, aunque sea un desconocido, ¿a dónde le ponemos los ojos nosotros cuando hablamos con otra persona? En los ojos del otro, ¿no es cierto? Nuestros ojos se enfocan en los ojos del otro. Porque el rostro es la parte de nuestro cuerpo principal que habla de nuestra personalidad. Es lo que revela lo que hay en mi interior. Es mi identidad, está aquí en mi rostro. Mi cuerpo también refleja parte de mi identidad como tal, pero el rostro es lo primero. Y cuando una persona a ti no te mira a los ojos, tú dices, aquí hay algo raro. Y te empieza a salir una especie de sensación de desconfianza. Nosotros somos llamados a poner nuestros ojos en Jesús para que Él vea qué hay en nuestro corazón. Y el Señor rápidamente nos saca la foto, ¿ya? Y si ve que le estamos mintiendo, se da cuenta. Entonces el Señor, por medio de la acción y el poder del Espíritu Santo, nos llama al arrepentimiento, a la confesión y sacarle a la luz la verdad. Sí, Señor, soy religioso. Sí, Señor, yo no quiero evangelizar, no me gusta. Señor, a mí lo único que me gusta es lo que me acomoda a mí. Eso me cuesta mucho confesarlo, pero el Señor nos llama a hablar con la verdad. También poner los ojos en Jesús significa también decirle al Señor, y Él te va a mirar a ti, y va a ver en tus ojos tus propósitos. Va a ver que tú también tienes en tu corazón los mismos propósitos de Él. El Señor lo va a saber. Va a ver en ti la motivación correcta para avanzar en la vida de la mano de Dios. Sí, Señor, yo tengo un sentir de ayudar a mi prójimo. Hay una persona con necesidad, yo le voy a poner algo, yo lo voy a llamar, le voy a ayudar, le voy a preguntar qué necesita. Señor, voy a ir a su casa si es necesario. ¿Sí? Hay una dificultad que en una visión que tuve, el Señor me lo mostró por tal o cual persona y lo voy a llevar a cabo. Eso hace poner nuestros ojos en Jesús. Cuando tú miras al Señor, Él te va a renovar tus fuerzas. Romanos 8:32 en la Nueva Traducción Viviente, recuerden. Romanos 8:32, por favor. Estamos hablando de renovar nuestras fuerzas. Dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? El Señor nos va a quitar la fatiga, la parálisis. Los que se hayan heridos y maltrechos serán restaurados y sanados. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, ¿no nos dará también todo lo demás a nosotros? ¿Por qué el Señor no iba a escatimar esfuerzos por nosotros? Si ya entregó lo mejor. El Señor ya entregó lo mejor, entregó a su propio Hijo. Al Hijo de Dios, a Jesucristo, hombre sin pecado, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, el que resucitó al tercer día de entre los muertos y que nos ha dado nueva vida, una nueva vida en Él, en el Espíritu. El que va transformando nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones y todo nuestro ser. Somos limpiados de todo mal. También el mirar a Jesús nos da paz y comunión. Eso ya lo estuvimos viendo en parte ya. ¿Cuál es nuestra meta cuando corremos la carrera cristiana? A ver, ¿cuál es nuestra meta? A ver, Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad. A eso somos llamados cuando corremos la carrera cristiana. Seguir la paz. No, yo no puedo vivir en animadversión, en ira, en pleito. ¿Quién puede llevar una vida cristiana de esa manera? ¿Quién puede estar pensando de otro? Mira, este me hizo tal cosa, mira que le tengo guardado esto. O sea, no podemos llevar a cabo nada con ese tipo de mentalidad. Son puros obstáculos y brechas que se abren y agrietan nuestro corazón. Filipenses 3:14 también dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La epístola de los Filipenses también habla mucho de la carrera, ¿sí? Una carrera olímpica como la hacían los griegos
en aquel tiempo y en los actuales también. Entonces, el Señor nos mira para darnos paz y comunión con Él. También el mirar a Jesús nos lleva a ver las necesidades y la aflicción que nos está rodeando, ¿cierto? Nos ocupamos de ver la necesidad de otros, no solamente la mía. Porque a veces la parálisis de las rodillas es porque estoy muy ensimismado. Estoy demasiado centrado en mis propios problemas. El Señor dice que nos abrimos a ver la necesidad del que está a mi lado. Hebreos 10:24. A ver, veamos ese versículo. Hebreos 10:24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estamos en la epístola a los Hebreos, capítulo 10. ¿A qué nos llama el Señor? Estimularnos al amor y a las buenas obras los unos a los otros. Leamos también 2 de Pedro 1:10. Somos llamados a ser cristianos activos en el amor del Señor. Despertar del egocentrismo. Somos llamados a desarrollar esta musculatura espiritual, a ejercitar nuestras piernas en la carrera, ¿cierto? Como un atleta. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Y nunca caerán. Esforcémonos para comprobar si somos realmente parte del cuerpo de Cristo, en el cual somos privilegiados de pertenecer a Él. Si pertenecemos al Señor y hacemos lo que Él nos llama a hacer, nunca caeremos. Salmo 126:5 también dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Qué hermoso esto. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Cuando dice que los que sembraron con lágrimas, no se refiere necesariamente solo a un sufrimiento gratuito, un padecer el dolor del mundo, no está hablando de eso. Está hablando de los que nos compadecimos de otros, nos pusimos en el lugar de los demás. Los que llevamos nosotros recorrimos la milla con el otro, ¿sí? Corrimos parte de la carrera con el que está con dificultad. A eso se refiere. Solo los que siembran con lágrimas, los que son sensibles al dolor, a la necesidad, a la escasez de otro. La escasez del otro es mi escasez también. Pero la riqueza de Cristo se transforma en la riqueza de aquel al que yo le estoy ayudando. Entonces yo empatizo con las necesidades de los demás. Solo los que siembran con lágrimas son los que recogerán con gozo. Y finalmente, el mirar a Jesús nos da una nueva iniciativa espiritual, o sea, reiniciar, comenzar de nuevo, porque yo puedo haber caído, mis rodillas esta vez se congelaron, pero el Señor me puede hacer una rehabilitación física, ¿sí? Una rehabilitación interna, espiritual y emocional, y puedo reiniciar de nuevo, ¿sí? El Señor me puede volver a levantar como las águilas. Debemos actuar con decisión y en fe, negarme a mí mismo y dar testimonio de Cristo. Por el poder del Espíritu Santo, debo querer todo lo que Dios quiere también. El plan de Dios debe ser mi plan. Y vamos ya en la conclusión terminando. En Cristo permanece, ¿cierto? Hebreos 13:8. Cristo permanece. Cristo va a permanecer. Cielo y tierra caerán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 lo dice claramente. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Porque el Señor Jesucristo es Dios. No es un ser creado. Es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana. Jesucristo es eterno. Es la persona del Hijo, ¿no? Dios encarnado en Cristo Jesús. Dios hecho hombre en Cristo. Permanece para siempre por los siglos de los siglos. Aquí vamos ya concluyendo. Debemos declarar que Jesucristo es nuestra roca. Es sobre la que la iglesia pone sus pies cada día. Nuestras rodillas y nuestras piernas se afirman en esta roca que es Cristo Jesús. Por sobre los cambios y las situaciones que las personas tenemos que vivir.
Jesucristo es nuestro lazo de unión con lo que ocurre ayer, lo que es hoy y lo que será mañana. Jesucristo es el principio de todas las cosas. Hebreos 11:37. A ver, pongámoslo por favor en pantalla. Es el capítulo de los héroes de la fe. Si ustedes recuerdan, se los comenté. Los cristianos pueden ser pasados por cárcel, apedreamiento, ser aserrados, pero hay uno que es Cristo que nos preserva, aún físicamente, pero por sobre todo espiritualmente. Fueron, dice, apedreados estos héroes de la fe. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. ¿Sí? Esto lo hicieron por causa del amor a Dios, por supuesto, por la causa que ellos seguían por delante, que era vivir por fe y no vivir en la carne. No vivir porque el aire que respiraban les daba oxígeno a los pulmones. Ellos vivían porque había un propósito eterno por el cual valía la pena existir. Esta humanidad mía un día va a morir, pero mi espíritu permanece para siempre. Y esperamos en el Señor en los tiempos finales estar con Él en su presencia, presentarnos ante Él dignos, íntegros, habiendo llevado hasta el final esta buena batalla, ¿sí? Perseverando en las pruebas, en las tentaciones. Este mundo que nosotros vivimos hoy es un mundo de muchas tentaciones, muchas pruebas. Vemos a veces muchas cosas que a veces nos distraen, nos dispersan. Y nosotros debemos centrar nuestros ojos en Jesucristo, en Él y en la Biblia, en la palabra de Dios, y vivir conforme a los mandamientos que aquí están escritos. ¿Qué hemos de hacer entonces nosotros? ¿Qué hemos de hacer? Cuando llegue mañana, el día de mañana, el enemigo, ¿cierto? Que es Satanás. A veces el enemigo, a veces somos nosotros mismos, nuestro interior. A veces hay cosas en nuestro corazón que nos pueden jugar en contra. Nuestros tres enemigos, ¿no es cierto? El yo, el ego de uno, el mundo y Satanás. Cuando llegue mañana, el enemigo hallará 1000 razones para que no sigamos la voz de Dios. Pero en un verdadero servicio en el Espíritu a Dios, es donde nosotros decidimos hacer su voluntad hoy, en un verdadero servicio. O sea, practicando mi fe, llevando a cabo mi papel como siervo de Cristo. Un cristiano tiene que ejercitar su fe como un deportista ejercita sus músculos, ¿cierto?, en un gimnasio para llevar a cabo una buena carrera hasta el final. Mateo 21-28 es nuestro versículo ya para cerrar. Dice, respecto a este verdadero servicio a Dios, en el que nosotros decidimos hacer su voluntad hoy. Dice, en la parábola de los dos hijos, ¿no es cierto? Mateo 21 dice, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Ustedes recuerdan que esta historia es muy linda porque dice que un padre tenía dos hijos, el señor de una viña. Al primero le dijo, hijo, anda a la viña a trabajar. Y el primero dijo, no, no quiero ir. Pero dice la parábola que fue. Y el segundo hijo le preguntó, hijo, anda a la viña. Y le dijo, claro, papá, voy a ir de inmediato. Pero no fue. El Señor quiere hijos que digan, que aunque digan primero que no, se arrepientan y después digan, sí, porque mi papá me lo pidió. Porque yo quiero honrar a mi papá. Porque es bueno obedecerle al papá, porque mi papá lo ha dado todo por mí. Mi papá Dios me ha dado el mayor regalo de mi vida, que es salvación y vida eterna en Cristo. Quiero ahora que leamos el último pasaje, que es Isaías 35, que es muy clarificador respecto a lo que hemos conversado hoy día. Isaías 35, del versículo 3 al 8. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Versículo 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad.
el lugar seco se convertirá al estanque, y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Vamos a orar, familia. Vamos a cerrar nuestro tiempo pidiéndole al Espíritu Santo que nos ministre. Él lo hará en cada uno de nosotros y llevará a cabo en cada una de nuestras vidas el propósito para el cual hemos sido llamados. No dejemos que nuestras rodillas se paralicen por el temor ni por el desánimo. Dios es fiel hasta el fin, para que no nos extraviemos del camino que Él ha trazado. Señor, gracias te damos por este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia. El mensaje de hoy no habla solamente de una vivencia del momento actual, no es tal vez algo que estoy viviendo solamente ahora, quizás muy poco de nosotros estemos viendo este radicalismo de prueba, pero quizá, y es muy seguro, que en el día de mañana habrán pruebas muy grandes y permaneceremos, Señor, los que seamos fieles a ti. Pero en este tiempo, aún cosas que son más cotidianas, tal vez son parte del día a día, de las situaciones que vivimos la mayoría de nosotros, que a veces el presupuesto no nos alcanza para llegar a final de mes, que tenemos un familiar enfermo postrado en la casa y nos complica enormemente, porque requiere mucho tiempo, demanda de nosotros prácticamente el 100% de nuestra persona, y a veces no lo podemos hacer. Queremos entregar mucho, pero a veces el tiempo vale más que el oro, ¿no? A veces, Señor, estamos cargados con familiares que padecen enfermedades. A veces estamos cargados, Señor, con cosas absolutamente vanas y absurdas, porque hemos consentido con las corrientes de este mundo, hemos consentido con el amor al dinero. El amor al dinero, hijos de Dios, es uno de los pecados más grandes y terribles que hay. Hoy renunciamos a cualquier tipo de ídolo falso que hemos levantado. Señor, simplemente somos volubles emocionalmente. Tal vez somos dados al alto y bajo todo el día. Un día estamos bien y otro día estamos mal. Y vivimos vidas emocionales. Y no vivimos en esa permanencia en Cristo, donde el gozo es permanente, porque mi fe se sustenta en Él y no en mí. Mi fe se sustenta en Jesucristo, en su persona y en su ministerio, en su testimonio y en su persona, que es vida para mí. Soy tan voluble, Señor, ayúdame. Oh, Señor, a veces me ataca la melancolía y no sé qué hacer con este temperamento mío, Señor. Estoy en un momento, estoy eufórico y al otro minuto estoy cabizbajo, Señor, no sé qué hacer. Y vivo constantemente así, Señor, como una caña que se mueve de aquí para allá. Ayúdame a permanecer en ti, Señor. Dame equilibrio, armonía, dominio propio, Señor, para perseverar en mi fe hacia ti. Quita de mí el egoísmo. Ese egoísmo, Señor, que está tan radicado en lo profundo del ser humano. Donde siempre pienso en la mañana primeramente en mí. Siempre soy yo primero. Cuando Jesucristo pensó en nosotros primero. Y el Padre envió a su Hijo por nosotros, a pesar que sabía lo que su Hijo iba a padecer. Jesús sufrió humillaciones tremendas. Pero a veces no es tan lejano todo esto. Señor, no quiero transformar mi vida cristiana en una mera religión. No quiero vivir de rutinas religiosas, sino que fortaléceme, Señor, que mis brazos se puedan levantar nuevamente en fe y en alabanza a ti. Que mi boca se llene de alabanza y de gozo, Señor, que alegra el corazón.
Despierta en mí, Señor, un nuevo aliento de vida. Espíritu Santo, lléname nuevamente. Y así podré correr, no solo caminar, podré correr contigo. ¿A quién le gustaría tener las rodillas rígidas y quietas? ¿A quién le puede gustar eso? ¿A quién le gusta andar con los brazos pesados? A mí no me gusta, Señor. Cuando eso ocurre, yo inmediatamente necesito, Señor, doblar mi rodilla ante ti. Y con la espada que es la Biblia, Señor, penetres hasta lo más profundo de mi ser y saques a la luz toda la verdad que necesito recibir. Quita de mí, Señor, la amargura de corazón. Quita de mí, Señor, la comodidad en la cual he estado viviendo en este tiempo. Sé que hay muchas personas quizás que en esta reunión son personas nuevas. Y yo quiero compartir contigo algo muy importante. Tú hoy has sido invitado a estar en la cena del Señor. Este es un banquete que Dios te ha regalado para que tú le conozcas. Lo que estoy diciendo también es para todos, por supuesto. Pero hago un hincapié especial por aquellos que están recién escuchando el Evangelio. Y sepas que el Señor a ti te va a ayudar siempre. Aun cuando muchas veces tu fe decaiga. Aun cuando muchas veces tú te enfríes. El Señor nunca te abandonará. Porque qué padre abandonaría a su hijo? Yo creo que muy pocos padres lo harían. Aún por el contrario, un padre se empeñaría aún más por esforzarse para que su hijo aprendiera a caminar de nuevo. A veces nos olvidamos de caminar en la vida y tenemos que aprender todo de nuevo. Hoy, tú que estás conociendo a Cristo por primera vez, el Señor te invita a caminar de una forma nueva con Él. Ya no como lo hacías antes, donde tú eras tu propio centro, donde tú caminabas a donde tú querías ir. Hoy el Señor va a guiar tus pasos y los caminos de Dios son mejores que los tuyos. El Señor te va a llenar de contentamiento aun cuando tengas días difíciles. El Señor va a satisfacer las necesidades más profundas de tu ser. Y si tu corazón a veces ha estado partido por alguna traición, hay alguien que te ha desilusionado, el Señor te va a decir, en mí busca el verdadero amor, porque yo no te fallaré jamás. Busca en mí el único amor que tú necesitas conocer, porque yo soy un Dios que persevera hasta el fin. Yo iré contigo hasta el fin del mundo. Yo soy un Dios que cumple su palabra. Yo soy el único Dios verdadero y no hay ningún otro Dios aparte de mí. Yo he dado mi Hijo por ti. Su sangre fue derramada en la cruz por mi vida para que yo pudiera vivir una nueva vida que yo no conocía sin el Espíritu. Pero hoy, confesando que el Señor es mi Salvador, empiezo a conocer, Señor, un nuevo caminar. El Espíritu Santo va a venir a mí. Un Espíritu que antes no moraba en mí, pero que ahora lo estoy conociendo. Despierta, Espíritu Santo, a los que están durmiendo y fortalece a los que tienen las rodillas endebles. Levanta nuestras manos, Señor, a los que ya no las levantan hace mucho tiempo, para que la vida cristiana, la fe en ti, siga siendo lo más maravilloso que hemos recibido desde que te hemos conocido. En ti, Señor, hay respuesta para todas las cosas que necesitamos, las cosas más fundamentales. Muchas gracias, Señor. Adoremos al Señor. Los invitamos a que adoremos juntos en este tiempo. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos
nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre, santo. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Es Él, el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Y levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre, santo. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Señor, damos gracias, Señor, por la maravilla de estar ante tu presencia. Padre, te pedimos que nos ayudes a no regresar más al pasado, los rudimentos, Señor, de la vida pasada, y no perdamos el futuro que tenemos por delante, el tiempo presente y el tiempo futuro que tú nos has regalado. Como los cristianos hebreos, Señor, no volver a regresar al pasado de los rudimentos, Señor, de la religión o de la vieja vida en la carne, sino una nueva vida como tú nos regalaste, Señor. Esta nueva vida solamente tú la puedes producir en mí, en cada uno de nosotros. Y todo esfuerzo no es un esfuerzo humano, sino que es un esfuerzo que tú, Señor, realizas primero en mí. Tú eres el que nos fortalece los brazos que se levantan y las rodillas, Señor, que pueden caminar y correr. Tú eres el que sana y restaura, Señor. Tú eres el que limpia lo que está guardado en el interior y lo saca fuera. La confesión es necesaria, Señor. Y hoy queremos confesarte cualquier carga que tengamos en este día. Hay muchas cargas que son muy necesarias de confesar. Señor, si tengo un familiar con el cual no sé cómo ayudarle, tengo un alto sentido de responsabilidad y de amor a esta persona, pero no sé qué hacer. Entonces me toca orar, abrir mis labios y clamar y decir, Señor, me siento paralizado, congelado, no puedo hacer nada yo, me siento inútil, incapaz. No es solamente un tema de dinero, de presupuesto, es un tema más grande, Señor. Es que no puedo darlo todo, Señor, no tengo el control de esta situación. Yo te entrego el control de todo esto a ti, Señor. Te entrego el control.
y tú hagas en mí lo que tú quieras, Señor. Ayuda a esta persona, a este familiar querido, a que salga adelante. Y sé que tú lo harás, Señor. Tú levantarás aún al que está dormido. Como Cristo resucitó a los muertos, Señor. Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer si te lo pedimos. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, mi Señor Jesucristo. Y a nuestro Padre Celestial, al quien honramos y veneramos con todo nuestro corazón. Espíritu Santo, ayúdanos. Consuélanos en este día para tomar las decisiones correctas bajo tu sabiduría y tu guía. Gracias, Señor. Amén.